Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a ver la práctica número 3, que tiene como título Determinación espectrofotométrica al ultravioleta de mezclas binarias. En este caso ya cambiamos justamente de región y ya estamos trabajando con la región ultravioleta y en este caso específico con el tema de determinación de mezclas binarias por medio de espectrofotometría UV visible. Los objetivos de esta práctica es observar la absorción de la energía radiante por un compuesto orgánico en la región ultravioleta y comprobar experimentalmente la propiedad aditiva de la absorbancia en un sistema binario y su aplicación para el análisis de mezclas, recordando que la propiedad aditiva de la ley de Lambert-Beer nos dice que la absorbancia de una muestra va a ser igual a la suma de las absorbancias de todos los compuestos presentes y que absorban radiación del analito. Bueno, no solamente del analito, sino que además de otros compuestos que pudieran estar presentes en la muestra. Esta propiedad aditiva nos va a servir justamente para esta práctica. La teoría que vamos a ver justamente es sobre la absorción de la luz. La absorción de la luz por los iones y por las moléculas sirve para las bases de los métodos analíticos, ya sea tanto cuantitativos como cualitativos. Además, provee información acerca de la estructura de las moléculas. La absorbancia es proporcional al número de partículas efectivas que absorbe la radiación a una longitud de onda determinada. Este concepto puede explicar también la presencia en la misma solución de más de una especie absorbente. Cada especie va a absorber de forma independiente como si la otra no estuviera presente. Por lo tanto, podemos llegar a la siguiente expresión que confirma que la absorbancia es una propiedad aditiva. Esta expresión dice que la había puesto en la diapositiva anterior. La absorbancia de la muestra es igual a la absorbancia del compuesto 1 más la del compuesto 2 más la del compuesto 3, etc. Cuánto número de compuestos tenga presentes justamente la muestra, que es nuestra propiedad aditiva de la ley de Lambert-Beer. ¿Qué material y reactivos utilizamos en esta práctica? Bueno, esta práctica es bastante sencilla y no necesita preparar ninguna sustancia. Tenemos una solución de 10 partes por millón de benzoato de sodio preparada en ácido, una solución de sorbato de potasio, además del blanco, que es el ácido sobre el que se preparó la solución, y se utiliza el espectrofotómetro en un rango de 200 a 350 nanómetros de longitud de onda, confirmando que en este caso se trata de la región ultravioleta del espectro electromagnético. Sí, aquí tenemos las celdas que se van a utilizar. Las celdas que se utilizan para la región ultravioleta deben de ser de cuarzo, que generalmente tienen una parte esmerilada y una parte lisa. Y bueno, aquí tenemos justamente la presentación de las celdas. De hecho, están etiquetadas para que no se confundan. Blanco, benzoato de sodio, sorbato de potasio y también se dan unas muestras desconocidas. Ahí tenemos el equipo, el espectrofotómetro. En este caso es un espectrofotómetro de doble haz, por lo tanto tiene un compartimento, bueno, dos compartimentos, ¿sí? Uno adelante y uno atrás. El de atrás generalmente se debe de colocar la referencia y el de adelante es el que se va cambiando. También este equipo ya está acoplado a una computadora, por lo cual utilizamos un software especializado donde vamos a auxiliarnos para trabajar con el equipo. ¿Cuál sería el procedimiento para esta práctica? Dado que no se van a preparar ninguna soluciones, pues simplemente se debe de trabajar en el equipo. Primero se debe de obtener el espectro de absorción para cada uno de los compuestos, es decir, para el benzoato de sodio utilizando un estándar de 10 partes por millón y para el sorbato de potasio utilizando un estándar de 5 partes por millón. Esto en un rango que mencioné en la diapositiva anterior de 200 a 350 nanómetros de longitud de onda. Una vez que hayamos obtenido los espectros de absorción tanto del benzoato como del sorbato, vamos a seleccionar la longitud de onda máxima de absorción de cada una de las sustancias analizadas. ¿Sí? Después vamos a obtener el espectro de absorción de la mezcla problema
y vamos a determinar las absorbancias experimentales del benzoato de sodio de 10 partes por millón, del sorbato de sodio de 5 partes por millón y la muestra problema a las dos longitudes de onda que se le hayan seleccionado previamente con la medición de los estándares. Se puede obtener entonces los coeficientes de extinción molar tanto del benzoato de sodio teniendo la concentración, que serían las 10 partes por millón, ¿sí? La absorbancia del benzoato a su longitud de onda y la absorbancia del sorbato de potasio a las longitudes de onda, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener 4 datos de absorbancia, ¿sí? A dos longitudes de onda distintas. 2 para el benzoato de sodio a la longitud de onda 1 y a la longitud de onda 2, y 2 del sorbato de potasio a la longitud de onda 1 y a la longitud de onda 2. Todo esto se completará en una tablita que viene directamente en el manual. Después, con los datos obtenidos y las lecturas obtenidas, se plantearán las ecuaciones simultáneas que hemos visto en clase y que además viene en el manual con la absorbancia de la muestra para obtener tanto la concentración del benzoato de sodio como la concentración del sorbato de potasio en la muestra problema, que se proporciona por el laboratorio y se mide al final del procedimiento a las longitudes de onda, características que se obtuvieron al principio del procedimiento. Aquí observamos un poco justamente cómo se van llenando las celdas, ya sea con el blanco para calibrar. Todos los equipos, independientemente de si se está utilizando ultravioleta o visible, deben de calibrarse con la referencia o blanco. Ambas celdas se llenan con el blanco y justamente con el blanco se hace un barrido que se le llama línea base, que en las siguientes diapositivas vamos a observar. Aquí vemos de nuevo llenando la celda ya está llena, ¿sí? Se llena cada una de las celdas y después se colocan en el orden correspondiente cuando después del calibrado, el benzoato, el sorbato y al final la muestra. Ahí se ve cómo ya se está colocando las celdas, ¿sí? Una vez que se colocan ambas celdas, la de atrás con la referencia y la de adelante con ya sea el blanco o la muestra que se esté midiendo, entonces ya se puede cerrar el compartimento y entonces ir a la parte del software del equipo, en donde primero se calibra y luego se mide posteriormente las muestras o soluciones que se desea medir. Aquí ya tenemos justamente el software, la computadora, y lo primero que se va a hacer justamente es lo que se denomina línea base. ¿Sí? Ahí se logra ver en ese acercamiento cómo al ser la determinación del blanco, pues obtenemos una absorbancia de 0, ¿sí? Y esta absorbancia de 0 justamente nos ayuda como línea base para posteriormente determinar el espectro del benzoato de sodio y del sorbato de potasio. Una vez que se determina la línea base, se comienza colocando el estándar del benzoato de sodio y la línea que nosotros observamos, este espectro, pertenece justamente al sorbato al benzoato de sodio, ¿sí? Aquí tenemos entonces el espectro de absorción del benzoato y entonces después de obtener el espectro de absorción del benzoato, se corre el espectro de absorción del sorbato de potasio para obtener entonces ambos espectros y observar y determinar cuál sería la longitud de onda máxima. Vamos a ver justamente en el video cómo
ya se comienza, ya teniendo el del benzoato de sodio, se lee entonces el espectro de absorción de 200 a 350 nanómetros de longitud de onda de la siguiente sustancia, en este caso el sorbato de potasio. Se fijan ahí cómo va corriendo, va midiendo las absorbancias a las longitudes de onda y entonces como resultado ya tenemos dos espectros de absorción que cumplen las características de la determinación de mezclas binarias por la ley de Beer y en esta técnica de espectrofotometría UV visible, en la cual las longitudes de onda máxima no se deben de traslapar, es decir, debe de haber diferencias entre la longitud de onda 1 y la longitud de onda 2. Con este espectro de absorción se va a calcular la absorbancia del estándar a la longitud de onda 1, ¿sí? Tanto del benzoato como del sorbato, porque tenemos las dos longitudes, y justamente con el espectro de absorción vamos a poder nosotros determinar la longitud de la longitud 1 a la longitud 2, la absorbancia del benzoato de sodio a la longitud 1 y a la longitud 2, y la absorbancia del sorbato de potasio a la longitud de onda 1 y a la longitud de onda 2. Es decir, con este espectro de absorción se van a poder determinar las 4 absorbancias correspondientes, ¿sí? A la longitud de onda 1 y a la longitud de onda 2 para el benzoato de sodio y para el sorbato de potasio, ¿sí? Entonces vamos a tener una absorbancia, dos absorbancias, 3 absorbancias y 4 absorbancias. Con esas 4 absorbancias y un valor de celda de 1 centímetro y la concentración que se presentó en la parte de material y reactivos, nosotros vamos a calcular 4 absortividades molares. Absortividad molar 1, absortividad molar 2, absortividad molar 3 y absortividad molar 4. ¿Sí? ¿Por qué vamos a tener 4 absortividades? Porque va a ser la del compuesto 1, ¿sí? A las dos longitudes de onda y la del compuesto 2 a las dos longitudes de onda. Eso hace que tengamos 4 valores de absortividad distinto, porque si recordamos, una de las características de la absortividad es que es la misma mientras tengamos la misma longitud de onda, pero al cambiar la longitud de onda, entonces cambia el valor de las absorbancias, por lo tanto también cambia el valor de las absortividades o molares o coeficientes de extinción molar. Así que con estas 4 absorbancias obtendremos 4 absortividades que se colocarán para poner la ecuación simultánea. Una vez que se lograron seleccionar las dos longitudes de onda, se va a medir una muestra problema otorgada por el laboratorio y se va a colocar en el equipo de software las dos longitudes de onda. Ojo, estas dos longitudes que están aquí son representativas. Los resultados y las dos longitudes de onda se muestran en las siguientes diapositivas. Primero se vuelve a calibrar, por lo tanto aquí tenemos habilitado la opción de 0 para calibrar a las dos longitudes de onda, y una vez que se calibre con el blanco a las dos longitudes de onda que yo le indiqué al equipo cuáles son, que previamente tomé de los espectros de absorción tanto del benzoato como del sorbato, entonces le colocaremos la muestra problema y le picaremos a leer, dándonos finalmente dos absorbancias que serían la absorbancia de la muestra a la longitud de onda 1 y la absorbancia de la muestra a la longitud de onda 2. Es decir, después de este proceso tendríamos ya todos los valores para poder hacer la ecuación simultánea y poder determinar la concentración en la muestra problema de benzoato y de sorbato. Ahí vemos en el equipo, se hace la medición, primero el blanco y ya después la muestra. ¿Qué se debe de entregar para esta práctica? Para esta práctica se debe entregar las curvas espectrales que se encuentran también en la siguiente diapositiva, que son las que se presentaron y se corren. En el caso de cada equipo que hizo de forma presencial, pudo tomar directamente de la computadora las fotos de las
de ambos espectros, tanto del sorbato como del benzoato, y esas se deben de imprimir y pegar directamente en el manual. Además, las concentraciones de los componentes de la mezcla problema en miligramos por litro o partes por millón. Para ello, en la siguiente diapositiva les mostraré los resultados de la absorbancia de la muestra y las longitudes de onda que fueron tanto del benzoato de sodio como del sorbato de potasio, para poder determinar con ella la concentración de la muestra y las absortividades molares pues para la ecuación simultánea. Bueno, pues en esta diapositiva se encuentran todos los resultados que van a utilizar para justamente realizar la ecuación simultánea. Primero tenemos la longitud de onda 1 y la longitud de onda 2. Ambas se obtuvieron con los espectros de absorción que se hicieron justamente durante el barrido tanto del benzoato de sodio como del sorbato de potasio. Las absorbancias de la muestra, es decir, la absorbancia de la muestra, la longitud de onda 1, que fueron los 230 nanómetros, y la absorbancia de la muestra a la longitud de la onda 2, que fueron 0.4720. También en esta tablita podemos nosotros observar ¿sí? Las dos longitudes de onda y la absorbancia de los estándares que se utilizaron justamente para obtener los espectros de absorción y que nos van a servir para entonces sacar con ellos las 4 absortividades molares que necesitamos para las ecuaciones simultáneas, teniendo 0.667 para el benzoato de sodio a 230.75 y 0.023 para el benzoato de sodio a 264.13, mientras que para el sorbato de potasio 0.064 a 230.7 nanómetros y 0.810 a 264.13 nanómetros. En una celda de 1 centímetro, ya con eso vamos a poder determinar las 4 absortividades molares y con ellas la ecuación simultánea. ¿Sí? Entonces es importante tomar estos datos como base. Para aquellas personas que fueron al laboratorio, entonces deberán de tomar los datos correspondientes a su equipo. Esto, como lo repito, solo aplica para aquellos que no lograron ir por cuestiones de logística a la práctica presencial. Como parte de los resultados, nos pide que impriman los espectros de absorción. En este caso, dado que es una foto a un monitor, no tiene una muy buena calidad fotográfica, pero esta imagen que observo aquí sería la que tendrían que imprimir imprimirla y colocarla directamente en su manual. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de pedirle a un equipo el espectro de absorción para tener una mejor calidad en la imagen, también lo puede hacer. Lo importante es que se pegue el espectro de absorción obtenido del sorbato de potasio y del benzoato de sodio. Aunque varíen poquito las longitudes de onda, en general todos vamos a tener espectros de absorción muy similares, así que lo pueden pedir a cualquiera de sus compañeros, que al final el espectro de absorción todos deben de tener esta misma forma. Entonces ahí lo pueden pedir o bien pueden hacer impresión de pantalla e imprimir ahora sí que la imagen en este video. Finalmente, también nos dice que debemos de entregar qué son y para qué se utilizan las reglas de Woodward-Fisen, el límite de transparencia de 4 solventes empleados en la región ultravioleta, llenar las tablas correspondientes, que eso es lo que viene directamente en su manual con los datos obtenidos en la diapositiva anterior, y los cálculos y resultados, es decir, lo de la ecuación simultánea. Y finalmente el cuestionario de prerequisitos que se debe de llenar todo a mano para poder así completar su manual y entregarlo en la fecha correspondiente. Sin más, les agradezco su atención, cualquier duda estamos a sus órdenes y espero que con este video ya puedan entregar sin problema la práctica, la fecha y día que corresponde. Muchísimas gracias.